acompaña todos los martes con alguna información, con algo para nutrirnos de algunas enseñanzas que son importantes para aplicar en nuestra vida, para beneficio de nuestra salud. Y bueno, como siempre vamos abordando algunas cuestiones de las que tal vez hemos hablado un poquito ya en algunos programas anteriores, pero vale la pena ir aclarando porque hay muchas dudas, hay algunas cuestiones que no quedan definidas, entonces está bueno volver a replantearse algunos temas en especial. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de temas que no son comunes, pero nos son muy comunes. No son comunes a nosotros. A nosotros porque generalmente la medicina no lo pensamos habitualmente, como son las intoxicaciones por metales. Que ya hemos tocado ese tema algunas veces, pero hoy específicamente vamos a hablar para que volvamos a recordar cómo se absorben estos metales pesados, qué daños provocan en nuestro cuerpo y cómo podemos tratarlo a este tema. Bueno, la importancia viene a cuento porque en general siempre existieron los metales pesados, pero la actividad antropogénica, la actividad humana, empezó a concentrar estos metales. Ejemplo, vamos a hablar de una amalgama en caso de mercurio. A partir de la tecnología, ¿no? A partir de la tecnología hay una hiperconcentración, entonces a cara de las dosis que uno podía ir absorbiendo a lo largo de una vida, ejemplo, una fábrica de aluminio, vivir cerca de una cantera, por inhalación, por agua, empezamos a adquirir una mayor cantidad de metales pesados, que empezamos con una enfermedades que no se piensa habitualmente como una intoxicación crónica. Claro. Ejemplo, podemos hablar, es muy común en el sur de la provincia de Córdoba, podemos hablar de arsenicismo crónico, acre, o sea, está el crónico y está el agudo, pero lo que es la intoxicación por cadmio. ¿Y qué provoca eso? Para saber, a ver, hay casos que uno ve y dice, ¿por qué es esto? Bueno, el tema es el siguiente. En general hay que pensar cuando alguien tiene un síntoma y el síntoma no retrotrae con medicaciones habituales, no tapar el síntoma, sino yo sigo con la sintomatología, hay que empezar a pensar en algo que no se piensa. Exactamente, son la intoxicación crónica. El diagnóstico no es fácil porque los síntomas son muy habituales. Yo te diría, bueno, hay depresión, hay cefaleas, y bueno, hay muchas enfermedades, depresión, cefalea, vértigo, artritis reumatoidea, dolores articulares, fibromialgia, entre comillas, la poliartralgia, o sea, me duele todo el cuerpo. Bueno, en general podemos encontrar un cierto tipo de análisis que ARTI3 nos da como positivo, pero si uno rasca un poquito más abajo, podemos encontrar que hay una intoxicación por metales. Obviamente que son diagnósticos mucho más sutiles. ¿Sutiles por qué? Porque hay que pensarlo. Entonces, y hay que trabajar sobre las causas. ¿Por qué? Porque el metal que nosotros nos ingresa al cuerpo, el cuerpo no lo sabe usar porque no está preparado para usar. Ejemplo, vamos a poner el mercurio. A la gente que le gusta el atún, esto no es que no consuma atún, sino como todo cuestión de dosis. La medida. Entonces, es la medida. Entonces, yo consumo mucho atún, consumo muchos mariscos, sobre todo de aguas profundas. Hay ciertos peces que tienen la capacidad de metabolizar el mercurio. Nosotros no lo tenemos. Entonces, lo que vamos a ingerir nos queda incrustado, ponerlo así, en sistemas enzimáticos. Entonces, así como vos me ves que soy de piel y hueso, hay una parte mía de mi cuerpo que está impregnada de metales pesados. ¿Por qué? Por habitar el planeta. O sea, es decir, de esas cosas de consumir jugos, el papel aluminio, los plásticos. Sobre el plástico, por ejemplo, pues te puedo decir, bueno, hay plástico clasificación 1, 3, 5 y 7. Todos los plásticos tienen un triangulito atrás. Sí, bueno, sí. Hay que leer el triangulito. Si el triangulito tiene el número 2, el número 4, no es para consumir. Consumo humano, no apto. Y aunque fuera apto, tengo que ver la dosis que yo voy consumiendo de más de lo mismo. Porque si yo como todo lo mismo, le pido la comida todos los días o día por medio, eso no estaba en un plato enlosado o en un plato de cerámica. Se calienta, por ejemplo, en un microondas con un plástico. Entonces, vos enfrías en freezer, o sea, es la cadena de cómo yo me alimento, ¿ves? Entonces, es decir, no estamos diciendo que no hagas esto, sino que yo me tengo que empezar a dar cuenta de que si los plásticos tienen una dosis, porque el diseño
lo tiene. Yo eso lo tengo que enfriar en freezer, después lo caliento en microondas. La polución del plástico me viene a la comida y eso yo lo voy a ingerir. Lo absorbe la comida y después lo absorbemos nosotros. Entonces, lo que es el cadmio, que básicamente acá te diría que es el cigarrillo, pero la gente se dedica a imprenta, las tinturas, la gente que hace aluminio, entonces la gente que hace aluminio, que trabaja con el aluminio, o sea, todo lo que yo puedo aspirar, o sea, la vía, o sea, entra por piel, entra por pulmón, entra por ingestión. Bien. El sulfato de aluminio, ya lo hablado del agua, el agua tiene que precipitar para verla transparente. Es una de las características que el agua tiene que tener. Pero bueno, el agua tiene sulfato de aluminio, no es que uno no tome agua. Entonces, yo me tengo que dar cuenta de lo que yo ingiero, y el aluminio sobre todo, junto con el mercurio, es muy tóxico para el sistema nervioso central. Y más que nada sobre la parte del cognitivismo. El mercurio por la parte cognitiva, acá estamos hablando de Alzheimer, por ejemplo, Alzheimer. Y depresión, sí, pues sobre todo Alzheimer. Y el mercurio altera sobre todo la parte de los centros de dolor, hace la intolerancia. Entonces, cuando uno suelo abrir la boca y miro los metales pesados que hay en la boca, porque están las amalgamas, están los puentes de cromo. Quiero aclarar que los puentes se siguen haciendo de cromo, porque técnicamente no hay otra cosa que, si yo no puedo reír de todo un puente que no lo tengo, y tengo, digamos, todas mis sonrisas estéticamente, o no puedo comer, no puedo ingerir. Entonces, pero tengo que darme cuenta de que eso, de alguna forma, yo empiezo a ingerirlo, ¿no? Entonces, cuando estoy por ingerir esto, yo sé que lo ingiero, tengo que ver cómo, para no llegar al médico tarde, porque cuando las intoxicaciones son tardías y cuesta mucho limpiar. Entonces acá hablamos de la otra parte. Eliminar. Entonces los síntomas pueden ser muy triviales, sea por el mercurio, sea por el cromo, sea ¿Qué es lo por... que hay dentro de las amalgamas, por ejemplo? Bueno, y tenés básicamente mercurio, pero el mercurio se evapora con la masticación. O sea, ese se sabe. Se lo estás tragando todo el tiempo. Plomo, te estás tragando todo el tiempo, y tenés plomo. ¿Sabes por qué te digo? Quiero poner un ejemplo, porque un cercano, ¿no? Que vos mencionaste recién los dolores de cabeza. Sí. Tienen que ver con esto. Una persona ya llegada que se hizo sacar la muela, que tenía pero años de dolores de cabeza, sacó la muela y desde que sacó la muela no le duele más la cabeza. Bueno. Puede ser por eso. Sí, entonces, o sea, no solamente el metal. Lo que hacemos terapia neural, hay un acceso o una apéndice que es la odontología neurofocal. La boca, si yo tengo un síntoma, la boca no está fuera de mi cuerpo. La boca es por mucho también generador de síntomas. Un diente en mal estado es generador de síntomas. Entonces, cuando yo saco el diente, muerto el perro, se acaba la rabia. Bueno, entonces, ¿cómo ato yo ese síntoma con esa causa? Y bueno, hay que pensarla. Si yo no la pienso, entonces, generalmente el paciente, o yo no pienso en metales, como hablamos ahora, en cuanto me influye en el síntoma, a veces influye el 100%, o a veces influye el 1, que es el 50 más el 1, sacas el 1 y el síntoma ya no está. Después quedarán otras cosas para trabajar. Pero nosotros, digamos, siempre digo un poco en broma y un poco muy cierto, el odontólogo estudia la boca sin el cuerpo. Es como si el oftalmólogo fuera solamente oftalmólogo y nunca hubiera estudiado medicina. Entonces, invade el ojo, toma el ojo y no somos imputables sobre generadores de síntomas, porque no hemos sido enseñados de esa manera, en forma universitaria. Esto lo digo responsablemente, ¿no? O sea, no lo digo en forma negligente. Entonces, sino que hay que integrar digamos, los conocimientos en el ser humano. Entonces, ¿y el médico qué hace? Y nosotros hemos estudiado medicina en donde estuvo la boca, pero muy tibio. Y los dientes ni te cuento, porque la verdad que es esa. Entonces, yo a veces pregunto, ¿cuánto te abrieron la boca? Y el médico generalmente hoy no abre la boca. No hace, o sea, no investiga. No hay tiempo para investigar. Entonces, si vos ves una pieza en mal estado, y bueno, tenemos cierta noción que una endocarditis puede venir por una boca en mal estado. Pero generalmente no pensamos que una depresión puede venir de un tercer molar retenido. No está en la cultura, en la sapiencia, en el saber, pensar desde ese lugar la medicina, integrarla. Entonces, para no irme mucho, focalizar, hacer más eficiente, o sea, ser un ultraoftalmólogo, dedicarte a mácula, te dedicas a glaucoma, no está mal.
O sea, hace que vos seas muy eficiente en tu trabajo. Si sos un microcirujano, efectivamente hace que tu éxito terapéutico con tus manos sea muy alto. Pero no podés perder la perspectiva del ser humano sobre el cual estás trabajando. Esa un poco. Entonces, tener una amalgama en mal estado, que aparte ya después de 15, 20 años puede filtrar, y si filtra me da pulpitis, me duele, y bueno, eso lo tengo que arreglar. Yo arreglo esto, ¿y qué tiene que ver que desapareció el síntoma? Bien, entonces, y generalmente el odontólogo no ata las dos cosas. Y es que ni siquiera uno como paciente no lo ata. No ata donde estuvo el clic de la mejoría. O sea, me fue el dolor, pero si a lo mejor tuviste un dolor de rodilla derecha, no ataste el acto odontológico que te sacaron esa muela irritativa y ese dolor de rodilla no tenías más. Claro, es increíble. Claro, es que no se piensa para nada, ¿no? Si no se piensa, se combate en el lugar donde está el dolor. Dicen, bueno, me duele la rodilla y se va y se hace una radiografía, se busca un ligamento, no sé, pero no se ata a otra cuestión que puede tener que ver con la ingestión de algo, no sé. En la medicina, si querés, es más, entre comillas, trabajosa, porque como hay que buscar las causas, no solamente tapar el síntoma. Pero volviendo al tema de metales pesados, que es el tema de hoy, que hablamos del cadmio, hablamos de... Los síntomas, quiero hablar, no son nada excepcional. Es algo muy común y que uno tiene que pensarlo en el diccionario desde el consultorio. Entonces, generalmente es una cosa que no está puesta en los primeros planos del diagnóstico. Estamos buscando por ahí cosas más groseras, y efectivamente, así como hablamos del electromagnetismo, que también existe como causa de síntomas, pero como no lo pensás, entonces uno pulula por 10 consultorios, 15 con el mismo síntoma. Entonces, cuando a mí me van a ver, es como ya tengo un cuadro de situación, que el paciente vino por 10 centros y no tuvo un resultado. Y no es que no sepa más, sino que me estoy empezando a integrar todo lo que le hicieron los estudios, que yo no lo veo en la primera consulta, sino que veo al ser humano que está al frente, y a partir de ahí empiezo a ver qué es lo que no se hizo. Claro. Que realmente lo que no se hace es lo que no se piensa. No sé si me explico. Sí. Entonces, buscar metales pesados, que eso lo hemos hecho con vos acá, por espectrofotometría, y bueno, uno va viendo la carga. ¿Y cómo limpiamos esto? Es decir, hay tratamientos médicos que son específicos, que se hacen de acuerdo a la capacidad hepática y a la capacidad renal. Porque los metales pesados generalmente atacan sistema nervioso central, sistema óseo y riñón, e hígado. O sea, casi todo lo que sea fusible, ahí se acumula. Porque la puerta para poder excretar exactamente son estos, exactamente. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a combatir esto, a mitigar? O sea, ves que es andar por el medio. Yo digo, no comas atún, no comas frijol. Sí, porque además, Gustavo, seguimos absorbiendo. En este mundo vamos a seguir absorbiendo. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de eliminar, cuidarnos de no absorber tanto y mantenernos ahí. Bueno, entonces, uno ver lo que ingiero, mejorar la calidad. Yo le recomiendo a la gente que por A, B o C tiene que buscar una ayuda afuera para comer, que se lleve su pile de vidrio, que la entregue y va a traer la comida de ese lugar. No siempre parte del plástico. Digamos, aparte de pensar en el planeta, que una bandejita de plástico con una tira cuesta casi, no sé si 100 años, 1000, no tengo presente, ¿no? Pero sí, lo ideal es el vidrio. Cuando uno quiere calentar algo, el ideal es el vidrio. O plásticos 1, 3, 5, tengo dudas del 7, pero 1, 3 y 5, que tenga un triangulito atrás en la base. Que digo 1, 3 o 5, legal, esos sí son aptos para... Pero así todo, vos lo llevas 6 meses con comida caliente y ese plástico se termina, exactamente, tu comida se termina degradando, el plástico lo va degradando, que se pone opaco. Bien. Entonces el vidrio, viste, es el lugar más sano, digamos. Bien, ese era un tema, algo para recomendar, es para recomendar. Sí, la otra es comer lo que son porotos, ajo, cebolla. Esos tienen muchos grupos sulfidrilos, por ahí es muy técnico lo que digo, pero eso ayuda mucho al hígado y eso se suma mucho a aminoácidos. Comer huevos, 1 a 2 o 3 si querés. En los años 70 el huevo se estigmatizó y te diría mal. Por eso son todos esos paradigmas médicos que hemos tenido.
que hemos consumido generaciones, Sí. y bueno, y no son tan reales, no han sido tan reales. Aparte también es como una puesta en escena de acuerdo a la necesidad de venta. Por ahí hay épocas en que se decía que el huevo era pesado, muy malo para el hígado, y otras veces que no, Colesterol. coma Bueno. huevo, que es muy bueno para la salud. Mira, el huevo, mira, para focalizar, para no mezclar mucho, en sentido de no olvidar el ajo, la cebolla, lo que sean porotos, Ujú. frijoles, porotos, Legumbres. legumbres, porque tienen mucho sulfidrilos. Eso te ayuda mucho a depurar el hígado. Bien. Cuando yo a eso le sumo el huevo tiene biotina, son unos 140 miligramos más o menos de biotina y de colina. La colina es un aminoácido, ves que ya empezamos a hablar de aminoácidos. Y acá voy a hacer un paréntesis. O sea, todo lo que ingerimos, glúcidos, fructosa, o sea, estamos hablando de azúcares, pan, pasta, frutas, eso nos aporta energía. Ujú. Y la energía es para andar, correr, pensar. No es para crecer, no es para reparar. Lo único con el cuerpo repara es con aminoácidos. Es proteína y no hay magia. Y no hay magia. Entonces, si yo no tengo proteína, mi cuerpo, para reparar una neurona, mi cuerpo lo va a sacar del músculo. Ujú. ¿Me entendés? Pues, Sí, sí. empezamos a comer con lo que es la autofagia. Entonces, por eso que es importante el consumo de aminoácidos. Yo picoteo siempre, cuando yo doy mis consejos dentro del consultorio, aminoácidos. Hoy aminoácidos los podés consumir de muchas cosas, hay muchas marcas de muy buena calidad, que tenés pastillas que vos los podés digerir, son pastillas masticables de aminoácidos. Ya con eso tenés 1 o 2 aportes. No solamente consumir porque yo voy al gimnasio, sino que lo estoy consumiendo porque, ahora voy a explicar los sulfidrilos, con el aporte de aminoácidos. Por ejemplo, la colina. La colina son 140 miligramos, tiene un huevo. O sea que un huevo te da casi un 30-40% del aporte diario de colina que le hace falta al hígado para formar, junto con la metionina, que es otro aminoácido, con la cisteína, que es otro aminoácido. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales, que eso te aporta al funcionamiento hepático con una enzima que es la más poderosa que tenemos, que es el glutatión, que es un antioxidante hepático. Es terrible. Entonces, con su eficiencia y vitamina C. Con eso, entonces yo puedo comprar un medicamento que viene, que se llama glutatión, que cuesta 1.600 el frasco por 15 días. ¿No? Sí, Bien. sí. ¿Cómo obtengo eso como una fórmula? Porque comer, o sea, hacerse de comer, ¿no es cierto?, es una alquimia. Bueno, Es verdad, ¿no? es una Claro, alquimia. es una Entonces, alquimia. me pongo el ajo, me pongo la cebolla cruda. Ujú. Si no me gusta el ¿El aliento. huevo cómo? No, el huevo, como vos quieras. Poché. O sea, no pierde ninguna de estos beneficios si Y uno lo hierve. el complejo B lo perdés en parte por es termolábil, la vitamina. Pero bueno, es parte del consumo. ¿Y qué conviene? ¿Comerlo frito? Entonces, mira, sí, bueno, frito con aceite vegetal, o sea, no de maíz. Ujú. Ahora precisamente un poco vamos a mezclar todo, porque quiero entrar al hígado, porque es la parte más importante para ver, o sea, riñón va a otro capítulo, pero en hígado es cómo hago la alquimia. Entonces, yo pongo el ajo, pongo la cebolla, pongo las legumbres, etcétera, etcétera, como ensalada, ejemplo. Entonces, me puedo comer un huevo, que lo puedo hacer frito, o poché, o huevo duro, que viene con la ensalada. 1 o 2 por día. Entonces, me puedo comer un aminoácido que viene en esas pastillas. Hay muchos aminos, 4.500 se llaman, o 2.000, 2.900, 2.500, que para consumo de atletas. Acá hay que sacarlo el atleta del lado. Es simplemente para dar un aporte más selectivo para el hígado. Ujú. Entonces, yo con este aporte que yo voy haciendo, voy formando más glutatión en mi hígado. Entonces, y acá sí importante por lo siguiente. Entonces, esta fórmula, que yo la doy así, en forma como una alquimia muy segmentada, es un aporte muy importante junto a la vitamina C, que también baja en fruta y también la podés ingerir como sintética, junto con la fruta. Eso lo que te va a provocar es que formes mucho glutatión, y el glutatión es una enzima que depura mucho las metaloproteínas. Siempre vamos a caer a la mitocondria, siempre caemos a la mitocondria. Yo sé que a veces la gente no entiende el tema mitocondrial, había que trabajarlo con un PowerPoint, ¿viste? Ver un dibujito Sí. y ver, pero bueno, ahí es nuestra energía.
la mitocondria se origina nuestra energía. Una mitocondria que funciona mal, enfermamos. Entonces, de ese lugar, voy a mencionar algo, porque me focalicé en el hígado con los metales pesados. Hay una patología que es el hígado graso. Sí, Bueno, muy conocida. Bien, es el hígado graso no alcohólico, porque está el alcohólico. Sí. Bien, una de las causas principales, casualmente, es el déficit de vitamina B y el déficit de colina, de metionina y de cisteína. En definitiva, falta de glutatión para depurar los ácidos grasos, exactamente. Entonces el hígado lo empieza a acumular. Estos ácidos grasos, casualmente, el déficit de colina y el exceso de fructuosa, que eso está en los jugos, sean naturales o sintéticos. Sí. Entonces, porque la fructuosa o la sacarosa, que también viene en los jugos, al hígado le cuesta una enormidad poderlos digerir, o sea, eliminarlos. Por eso forma etanol, metanol, o sea, son todos productos que al hígado le cuesta. Entonces el hígado se estanca y empieza a juntar grasa. Entonces, una de las formas de combatir comiendo el hígado graso no alcohólico es el tipo de dieta, entre comillas, que tampoco lo defino como una dieta, sino son tips de comer este tipo de cosas. Y vos recomendás para ayudarse a ir depurando exactamente el arsénico, parte de lo que es el mercurio, parte de lo que es el cadmio. Bueno, el cadmio es mucho más duro de sacar igual que el mercurio, pero se puede ir eliminando junto con otras técnicas. Ves que son técnicas no médicas. O sea, esto es como vos lo podés trabajar desde tu alimentación. Bien, lo que te quería preguntar, esta alquimia, esta mezcla que vos decís que recomendás, ¿se puede hacer diariamente? O sea, decir, bueno, todos los días voy a comer un poquito de cebolla, 2 huevos, un poquito de ajo, algunas legumbres, todos los días se puede. Sí, porque la dosis, no estamos asépticos de ingerir nada que por la actividad, porque todo está en la actividad antropogénica. Nuestra actividad hecha por el hombre, generada por el hombre, de usar un plástico, la computadora, de pulir algo, de poner por el dengue, por lo que venga, de usar los desodorantes, de usar los transpirantes, usar lo que usemos, que es por actividad antropogénica, nos va contaminando. Entonces, una forma de tener, descargar lo que nos vamos ingiriendo es a través de la dieta. Bien, una vez que vos haces un diagnóstico, por ejemplo, me vino un paciente que tengo que con problemas serios de neuropatía. Ya había pasado por todos. Entonces le hago un análisis, como te hicimos acá en la radio, y cadmio, tapado y mercurio. Bueno, él era banderillero de avión. Sí, con el plástico arriba, te lo cuenta, como si fuera una intoxicación con palatión. Es decir, entonces, exactamente, uno encuentra en los análisis por espectrofotometría, encuentra exactamente este tema. Y el problema era, cuando le veo hígado y le veo riñón, no tiene capacidad para eliminar, de forma médica. Porque tengo que ponerle sueros y el riñón no le da para filtrar. Bien. ¿Por qué? Entonces, desde el punto de vista médico, yo empujo ese riñón que puede tener insuficiencia. Entonces, él está en equilibrio. Entonces, hay que aportarlo por dieta. Y digo, mira, esto te va a llevar un año. O toda la vida. Llegaste hasta acá, digo, con esto. Bueno, esto te va a llevar un año. Porque esto hay que limpiarlo despacito para que tu cuerpo, ya una persona de edad, vaya despacio mejorando su capacidad de eliminación. Entonces, otra alternativa en estos pacientes cuando están muy impregnados, yo uso el sauna infrarrojo. Sí, que ya lo estoy poniendo en práctica y sí, ya anda muy bien. Que el sauna infrarrojo es un sauna que no llega a más de 40 grados, 39, 38, y es un sauna que el calor no es externo a vos. Es un calor que al pegarte la radiación infrarroja en el cuerpo genera el calor. Entonces es un calor que sale de tu cuerpo hacia el medio. ¿Está? Es un calor que es relajante. Entonces, y empezás a sudar. Ese sudor, la piel es el órgano más excretor de todo el organismo. Entonces, una forma de ir eliminando metales a través de piel.
sea el cadmio, el arsénico, el plomo, el bario, o sea, o el cromo, por ejemplo, qué sé yo, me estaba acordando de personas que tienen mucho cadmio no tienen zinc, porque el cuerpo cambia. Entonces, si yo pongo mucho zinc, se me va el cadmio. Entonces con zinc haces más nueces. O sea, viste, vos le vas dando ese lugar. Entonces, vos al paciente lo llevas por la vía oral de a poco, y bueno, y con el sudor, porque no le podés poner suero, no le podés poner medicación por vía oral, porque el hígado tampoco le da, hasta bajar un poco la intoxicación, para que empiece a funcionar la parte hepática y la parte renal, para ir acortando, sí, ahí a partir de ahí vas acortando con sueros el tiempo de recuperación. Pero no podés hacer algo por menos de 3 meses para arriba un año. Claro, sí. Entonces por la gente, viste que yo en la charla pongo, la enfermedad no pide impaciencia para curar, pide tolerancia. Entonces, acá uno quiere todo ya. Todo ya. Curarse rápido, quiero ver los resultados ya, mañana. Entonces, cuando uno ve que la guita no es un problema monetario, no es un problema de dinero, es un problema de tiempo, es un problema de calidad de vida. Entonces, si llegar ahí, bueno, volver a un punto donde uno encuentre bienestar, y bueno, es un trabajo. Muchas veces hablamos del campo psíquico, bueno, acá estamos hablando, digamos, del campo orgánico por intoxicación por metales pesados, ¿no? En este caso, por agroquímicos. Bien. Y acá te pongo un tip sobre el glifosato. El glifosato, cuando lo ingerimos, porque lo ingerimos... ¿De dónde viene? ¿De los agroquímicos? Sí, de los agroquímicos. El glifosato es todo glifosato. Es un agroquímico que cuando vos lo ingerís, porque la fruta, la verdura no está lavada, no está bien, sería lavada, bien quelada, bien limpiada. El glifosato que vos ingerís, el glifosato actúa como un imán para los oligoelementos. Habíamos hablado que los oligoelementos eran sustancias que en pequeña cantidad hacían mucha falta para los funcionamientos de las enzimas del cuerpo. Entonces, cuando el glifosato te arrastra todo eso por el intestino y se va por heces. Entonces, yo me estoy tomando una determinada medicación que me aporta manganeso, magnesio, selenio, esos son oligoelementos, cobre, zinc, etcétera, pero si me como una lenteja, para decirte algo, entonces que tiene ese agroquímico, agroquímicos, me arrastra parte de la alimentación que yo voy llevando. Con el agravante que el glifosato, hay un médico, eso que quiere googlearlo porque le interesa el tema, que es Klinger, que es un alemán, o suizo-alemán, que atiende en Estados Unidos. Bueno, tiene muchos estudios hechos de cómo el glifosato se saca todos los oligoelementos, pero te facilita la absorción de aluminio, y el aluminio va selectivamente al cerebro. Entonces, él usa mucho el tema del infrarrojo, usa mucho los saunas, como parte de la terapia a largo plazo. Sí. Entonces, ya incorporando el sauna como una estrategia de familia, o sea, el sauna usarlo como usan en Finlandia. De uso doméstico ya. Uso doméstico para tiene que estar en el baño, para tu abuelo. Está en el baño, sí. Bueno, yo tengo en el baño. Claro, es decir, pero es algo que todavía no está implementado en la Argentina. Cultura. En la cultura argentina menos. Sí, yo estoy casualmente ya tengo en mi Face, ya tengo gente que me está pidiendo, o en el WhatsApp, exactamente porque sabe que yo andaba detrás de esto, de ver cómo eran las dosificaciones técnica de luz, de acuerdo a la luz, la distancia de la luz, eso se llama irradiancia, ¿no? Muy técnico. Pero bueno, eso hay que traducirlo a dosis, vamos a que la gente lo entienda, ¿no? Dosis. Entonces yo me pongo a una distancia con esta luz, eso me va a dar a mí determinada dosis terapéutica. No me va ni perjudicar, y no voy a pasar un tiempo que no me sirve para estar 30 minutos en una distancia que no era la correcta. ¿Por qué? A diferencia de los saunas de calor comunes, el sauna seco y el sauna húmedo, el infrarrojo tiene lo que es radiación infrarroja. La radiación infrarroja, yo lo había explicado en otro, a ver cómo lo puedo explicar mejor. Pues no sé si acá el compañero lo subió. No, todavía no, está en eso. Entonces, lo tomó en serio, ¿viste? Sí. No le digas nada porque no se enoja. Capaz. El tema fundamental es, la mitocondria es un lugar donde es la cocina. Lo voy a explicar de nuevo. Entonces, en la cocina, cuando nosotros respiramos,
A ese lugar llevamos oxígeno por el pulmón o por el agua que absorbemos. Y llevamos las cetonas, las glucosas o las sacarosas, depende de lo que sea nuestra dieta, a ese mismo lugar. Entonces, con el oxígeno más la glucosa, esa cocina, ahí generamos ATP. Vamos a suponer que hagamos huevo frito. Ejemplo. Entonces, ese ATP es huevo frito. Y el huevo frito me va a dar a mí esa energía para vivir. Se llama adenosín trifosfato. Bueno, eso que está ahí puede ser muy eficiente, medianamente eficiente, poco eficiente o totalmente deficiente. Entonces, el alcoholismo, sedentarismo, acá vamos de nuevo, entonces las azúcares, los refinados, te tapan todo este sistema. Y la falta de sol, exactamente, ¿qué hace? ¿Qué hizo el universo? Entonces, ¿por qué está el sol? ¿Por qué hay que tomar sol? Acá van a ver que acá quedó muy abajo este video. El sol lo que hace, el infrarrojo, no la radiación ultravioleta, el infrarrojo cercano, se llama 830 nanómetros, disculpen si soy muy técnico, pero me gusta hablar con base, porque si no como que queda todo en el aire. Eso estimula exactamente la cocina, la mitocondria. Limpia la cocina. Hay una enzima que se llama citocomosidasa C, sobre eso actúa, la limpia. Entonces, cuando yo voy a comer de nuevo oxígeno y tengo limpia la cocina, eso hace la eficiencia mitocondrial, entonces evitamos enfermedades degenerativas, evitamos cáncer, empezamos a evitar cosas. Siempre digo, digamos, tener ese tipo de conducta, tener un poco más de conciencia de lo que es la cocinita, y esa cocinita son miles de millones, están en las neuronas, están en el endotelio, están en el corazón, están en el músculo, es una forma de empezar a cuidar. Entonces, siempre decimos que el primer remedio es lo que comemos, y lo que comemos es el remedio, ¿no? Entonces, y tomar sol, por eso que la importancia de tomar sol por metro cuadrado, no tomar sol con las mangas y Entonces, porque la vitamina D más la vitamina K, todo eso colabora con lo que es la mitocondria. Entonces, cuando tengo ese funcionamiento mitocondrial más eficiente, exactamente tengo mayor vitalidad a nivel biológico. Bien, la verdad que siempre recomiendas eso, ¿no? El tema del sol es muy importante. En un día como hoy, por ejemplo, ¿cómo aporto ese rojo? Bueno, yo tengo un sauna ya. Claro. Yo me desarrollé el sauna. Pero por ahí dicen, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Hay rayos que atraviesan las nubes. La radiación ultravioleta te la pasa igual. Claro, pero no el infrarrojo no te llega igual. Claro. No te llega igual. Y el UV, sí, con sol o sin sol, el UV hay. O sea, el UV hay VA, VB y C. Y el infrarrojo hay A, B y C. Del infrarrojo que yo hablo más que nada es el A. No tanto el C, ni el B ni el C. Básicamente hablamos del A. Entonces, cuando vos aplicas un sauna infrarrojo, el que tenga básicamente esa frecuencia, cuando yo hablo de nanómetro 830, es como la frecuencia de la luz. Estoy escuchando la 93.3. La mitocondria no lo va a poder escuchar. Bien. Entonces, gasto tiempo, inversión, y no es lo que yo necesito biológicamente. Bien, excelente. La verdad, Gustavo, como siempre, aprendemos un montón y hoy, si hay que, yo digo, para pasar un poquito en limpio y que nos quede claro, hoy hablamos un poquito de la intoxicación que permanentemente sufrimos a través del ambiente, de lo que comemos, de lo que consumimos sin querer a veces, pero bueno, hay una forma de ir cuidándose, aunque sea a través de la comida, eso es fundamental. Consumo aminoácidos, la verdura verde, digamos, lavarla bien, con ácido. Habías recomendado vez pasada también hasta quitarle la piel al tomate, por ejemplo. Sí, el tomate no solamente porque la piel concentra. Hay que acordarse que la piel es una defensa. Y un agroquímico está diseñado para atacar la defensa. Entonces, eso queda condensado en la piel del tomate, de las frutas. Entonces, preventivamente pelar. Sobre todo las hidrosolubles que salen. Las liposolubles son las que no salen. Esas quedan impregnadas en piel del fruto. Entonces eso hay que sacarlo. Lamentablemente hay que sacarlo. Bien. O sea, te digo más o menos groseramente eso, sí. Para tener una idea, mucha agua. Y básicamente lo que son legumbres, y a eso agregarle aminoácidos, agua y lo que es huevo, como uno quiera ponerle, ¿no? Pero básicamente consumir aminoácidos, recordar que el cuerpo se repara todos los días. Cada 10 años hacemos un cuerpo nuevo, básicamente. Entonces, la piel la regeneramos todos los días.
al endotelio lo regeneramos todos los días. Las neuronas también se regeneran muy lentamente, pero se regeneran. Entonces, hacer aminoácidos, tener aminoácidos en el cuerpo, o sea, como la colina, la fosfatidina, o sea, es muy importante para la regeneración del cuerpo. Hay que acordarse que el resto que ingerimos, ayuda a la eficiencia. Y lo que es glúcidos, azúcar, sacarosa, fructosa, o sea, los dulces en cualquier modo, nos aporta solamente energía para poder vivir. Energía nada más. Y en última instancia, si comemos poca energía, viste que yo digo, no digo que no comas, no sé, vamos a poner una rodesia, que no te comas un imperio ruso, un postre. No pasa, no soy un fundamentalista de la vida. O sea, vamos por el medio. Entonces, si yo sé que eso... Vamos por el medio, si yo sé que... sí, lo mismo. No un Fernet con coca, ¿por qué no? O sea, pero cualquier exceso ya queda. Claro, sí, entonces, sí. Pues, consiste en ser un poco más responsable, ajustarlo. Claro, sí. De cómo me quiero sentir mañana, de cómo quiero sentir de 5 años, pasa por eso. Entonces, básicamente eso, ¿no? Excelente. No privarse, sino cuidarse. Y ponerle límites y hacer algo balanceado. De eso se trata. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias como siempre. Y nos encontramos nuevamente el próximo martes con más cosas interesantes. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta que quedó, pero bueno, la verdad que muchas gracias. Ha sido muy interesante charlar de este tema y seguramente van a quedar algunas cuestiones que se va a repreguntar la gente y bueno, ya saben, todos los martes Gustavo gentilmente llega aquí a los estudios del Acero para compartir con nosotros toda esta información. Gracias.